Articulación de la cadera. Maniobra 1. Movilización analítica simple en flexión. Posición del paciente. En decúbito supino con rodilla de miembro inferior a movilizar en flexión de 90 grados. Pierna contralateral en extensión. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación, finta adelante, hombro lateral a la cadera a movilizar, mirando hacia la cabeza del paciente. La mano caudal o toma contacto con el talón del miembro inferior del paciente a movilizar. Mano craneal en tercio distal del fémur del miembro inferior a movilizar. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta realiza un empuje con ambas manos en dirección craneal, de modo que lleva el muslo del paciente hacia su tronco. Maniobra 2. Flexión de cadera en decúbito supino con rodilla en extensión. Posición del paciente. En decúbito supino con ambos miembros inferiores en extensión. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación, finta adelante, homolateral a la cadera a movilizar, mirando hacia la cabeza del paciente. Mano caudal en bandeja a nivel del tobillo del miembro inferior a movilizar. Mano craneal, fijando la articulación de la rodilla. Ejecución de la técnica. Para una flexión de cadera, el fisioterapeuta realiza un empuje con ambas manos en dirección craneal, de modo que lleva el muslo del paciente hacia su tronco. En caso de que el paciente pudiera realizar una flexión de cadera superior a 90 grados, el fisioterapeuta cambiará la toma de manos, de manera que la mano caudal se coloca en la rodilla y la mano craneal al tobillo. Maniobra 3. Extensión de cadera en decúbito prono con flexión de rodilla. Posición del paciente. En decúbito prono con flexión de rodilla del miembro inferior a movilizar de 90 grados. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación, finta adelante, hombro lateral a la cadera a movilizar, mirando hacia la cabeza del paciente. El antebrazo craneal fija la pelvis a movilizar. El brazo caudal, en bandeja, soporta la pierna del paciente, de manera que se sostiene la parte distal del fémur, apoyando el pie del paciente sobre el hombro del fisioterapeuta. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta eleva el miembro inferior del paciente, llevando la cadera a extensión. Maniobra 4. Movilización analítica simple en extensión. Posición del paciente. En decúbito contralateral, de forma que la pierna de abajo queda en flexión de cadera y rodilla para dar estabilidad al paciente. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación a la espalda del paciente, en finta doble. La mano craneal o contratoma estabiliza la cadera a movilizar. La mano distal o toma en bandeja sostiene el tercio distal del muslo. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta lleva la pierna del paciente hacia atrás, transfiriendo el peso de su cuerpo a la pierna posterior. Maniobra 5. Movilización analítica simple en abducción. Posición del paciente. En decúbito supino con rodilla en extensión. Posición del fisioterapeuta. Bipedestación homolateral a la cadera a movilizar en finta doble. Mano caudal en bandeja en el tercio distal del muslo. Mano craneal sobre la espina ilíaca anterosuperior de la cadera contraria a movilizar. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta se desplaza lateralmente para realizar la separación de la cadera. Maniobra 6.
Movilización analítica simple en aducción. Posición del paciente. En decúbito homolateral con la pierna contralateral flexionada para estabilizar al paciente. El miembro inferior a movilizar reposa en extensión sobre la camilla. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación, detrás del paciente, en finta anterior dirección craneal homolateral al miembro inferior a movilizar, mirando al paciente. Mano caudal en bandeja en tercio distal del muslo. Mano craneal sobre la cresta ilíaca anterosuperior de la cadera a movilizar. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta eleva la pierna del paciente en dirección hacia el techo, dejándose caer sobre su pierna adelantada. Maniobra 7. Movilización analítica simple en rotación interna-externa en decúbito supino. Posición del paciente. En decúbito supino con cadera y rodilla en flexión de 90 grados. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación homolateral al miembro inferior a movilizar. La mano distal o toma en la parte posterior del talón, en bandeja sosteniendo la pierna. Mano craneal o contratoma en la cara anterior del tercio distal del muslo. Ejecución de la técnica. Se realiza un movimiento de empuje o arrastre de la pierna del paciente, realizando movimientos de rotación interna, llevando el pie del paciente hacia afuera, y de rotación externa, llevando el pie del paciente hacia adentro. Maniobra 8. Movilización analítica simple en rotación interna-externa en decúbito prono. Posición del paciente. En decúbito prono con flexión de rodilla de 90 grados. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación con finta doble homolateral a la pierna del paciente. La mano caudal o toma a nivel de los maléolos del miembro inferior a movilizar. La mano craneal o contratoma a nivel de la pelvis para fijarla. Ejecución de la técnica. Para llevar a cabo la rotación interna de cadera, el fisioterapeuta lleva el pie del paciente hacia afuera. Para realizar la rotación externa de cadera, el fisioterapeuta lleva el pie del paciente hacia adentro. Maniobra 9. Rotación de cadera en sedestación. Posición del paciente. En sedestación al borde de la camilla con las piernas colgando. Posición del fisioterapeuta. Sentado en una silla al lado del paciente. Con el antebrazo craneal se fija el muslo del paciente y con la mano caudal realiza la toma a nivel de los maléolos. Ejecución de la técnica. Con la mano caudal se realiza un empuje, de forma que se aproxime el pie a la línea media del cuerpo, rotación externa, o se separe de la línea media, rotación interna. Maniobra 10. Tracción longitudinal de la articulación coxofemoral en flexión. Posición del paciente. En decúbito supino, con flexión de cadera y rodilla de 90 grados. Posición del fisioterapeuta. En sedestación al borde de la camilla, mirando hacia craneal. La pierna del paciente se coloca sobre el hombro del fisioterapeuta. Ambas manos entrelazadas en la parte más superior del muslo en su cara anterior. Ejecución de la técnica. Se realiza un empuje siguiendo el eje del cuello del fémur hacia caudal, transfiriendo el fisioterapeuta el peso de su cuerpo a la pierna posterior. Maniobra 11. Tracción transversal de la articulación coxofemoral en flexión.
Posición del paciente. En decúbito supino con flexión de cadera 90 grados y flexión de rodilla. Posición del fisioterapeuta. En sedestación mirando al tronco del paciente. Ambas manos con los dedos entrelazados se colocan en el tercio proximal del muslo. Ejecución de la técnica. Con ambas manos se realiza una tracción del muslo hacia el fisioterapeuta, mientras se estabiliza la rodilla del paciente con el esternón del fisioterapeuta a modo de palanca. Rodilla. Maniobra 1. Movilización analítica simple en flexión. Posición del paciente. En decúbito supino con flexión de cadera de 90 grados. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación finta adelante, homolateral al miembro inferior a movilizar. Mano craneal o toma en el tercio distal de la tibia, sosteniendo el tobillo. Mano caudal o contratoma en tercio distal del muslo en su cara anterior. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta realiza un empuje desde el tobillo, dirigiéndolo hacia el muslo, llevando el peso a su pierna adelantada. Maniobra 2. Movilización analítica simple en extensión. Posición del paciente. En decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación finta doble, homolateral al miembro inferior a movilizar. Ambas manos a nivel de rodilla del paciente. Ejecución de la técnica. Con ambas manos, el fisioterapeuta imprime un empuje de la rodilla en dirección al plano de la camilla. Maniobra 3. Flexión y extensión en decúbito prono. Posición del paciente. En decúbito prono. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación homolateral al miembro inferior a movilizar. El brazo craneal fija el muslo del paciente por encima del hueco popliteo. El brazo caudal se coloca en el tobillo. Ejecución de la técnica. Para realizar la flexión de más de 90 grados, se cambia la toma de la mano craneal colocándola sobre el sacro. Maniobra 4. Flexión y extensión en sedestación. Posición del paciente. En sedestación, al borde de la camilla. Posición del fisioterapeuta. Se coloca en sedestación en un banquito. El antebrazo craneal sostiene el muslo del paciente, mientras que la mano caudal se coloca a nivel de la cara anterior de la tibia. Ejecución de la técnica. Para llevar a cabo la flexión, llevamos el talón del paciente hacia atrás. Para la extensión, vamos llevando poco a poco el pie del paciente hacia arriba. Se realizará una leve tracción de la pierna. Maniobra 5. Flexión y extensión en decúbito lateral. Posición del paciente. En decúbito lateral, pierna a movilizar queda abajo. La pierna de arriba en flexión de cadera y rodilla para dar estabilidad al paciente. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación, finta anterior, dirección craneal homolateral al miembro inferior a movilizar lo más cerca posible a él. Antebrazo, mano craneal comprime la rodilla sobre la camilla. La mano caudal a nivel del tercio distal de la pierna. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta lleva el talón del paciente en dirección al glúteo para realizar la flexión de rodilla, dejándose caer sobre la pierna anteriorizada. Maniobra 6. Movilización analítica simple, rotación de la tibia. Posición del paciente.
En decúbito supino con cadera y rodilla en flexión de 90 grados. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación homolateral mirando hacia el tronco del paciente. Con pie craneal apoyado sobre camilla donde descansa la pierna del paciente. La mano caudal o toma sobre la planta del pie del paciente y el talón. La mano craneal o contratoma sobre la rodilla a nivel de la interlínea articular. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta realiza movimientos de pronosupinación de su antebrazo. Los movimientos de pronosupinación del antebrazo imprimen rotación interna y externa de tibia. Maniobra 7. Deslizamiento en lateralidad interna o valgo. Posición del paciente. En decúbito supino al borde de la camilla, con una separación de cadera de unos 45 grados y unos 5 grados de flexión de rodilla. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación homolateral al miembro inferior a movilizar, se coloca por fuera de la pierna del paciente. La mano caudal estabiliza el tercio proximal y medial de la pierna del paciente, ayudándose del tronco del fisioterapeuta. La mano craneal contacta con el borde lateral del tercio distal del muslo. El antebrazo del fisioterapeuta se coloca perpendicular en el mismo plano de la interlínea articular. La mano caudal estabiliza la pierna del paciente. Ejecución de la técnica. La mano craneal realiza un movimiento de lateral a medial, con objeto de intentar abrir la interlínea articular femorotibial interna. Maniobra 8. Deslizamiento en lateralidad externa o varo. Posición del paciente. En decúbito supino, al borde de la camilla, con una separación de cadera de unos 45 grados y unos 5 grados de flexión de rodilla. Posición del fisioterapeuta. En bipedestación homolateral al miembro inferior a movilizar, se coloca por dentro de la pierna del paciente. La mano caudal estabiliza el tercio proximal y medial de la pierna del paciente con la ayuda del tronco del fisioterapeuta. La mano craneal toma contacto con el borde medial del tercio distal del muslo. Ejecución de la técnica. La mano caudal estabiliza la pierna del paciente mientras la mano craneal imprime un movimiento de medial a lateral, intentando abrir la articulación femorotibial por la parte externa. Maniobra 9. Deslizamiento multidireccional de la rótula. Posición del paciente. En decúbito supino con la rodilla en extensión. Posición del fisioterapeuta. En sedestación o bipedestación mirando al paciente. Toma de la rótula con los dedos índices y pulgares de ambas manos sobre el borde superior e inferior de la rótula. Ejecución de la técnica. Se realiza un movimiento con ambas manos en la dirección deseada, que puede ser de ascenso-descenso y de deslizamiento medial lateral de la rótula. Maniobra 10. Deslizamiento anterior y posterior de la tibia. Posición del paciente. En decúbito supino, flexión de cadera de 45 y 90 grados de flexión de rodilla. La planta del pie debe apoyar sobre la camilla. Posición del fisioterapeuta. En sedestación en la camilla sobre el antepié del paciente. Ambas manos se colocan a nivel de la meseta tibial a ambos lados de la rodilla. Maniobra con parámetros menores y mayores. Ejecución de la técnica. Manteniendo el pie del paciente fijado, se realiza con ambas manos un empuje hacia anterior o posterior. Maniobra 11. Deslizamiento anterior y posterior de la cabeza del peroné. Posición del paciente.
En decúbito supino, con 45 grados de flexión de cadera y 90 grados de flexión de rodilla. Posición del fisioterapeuta. En sedestación o en bipedestación. Con la mano craneal se sostiene la cabeza del peroné en pinza. Con la mano caudal se fija la cara interna de la meseta tibial. Ejecución de la técnica. El fisioterapeuta realiza movimientos hacia anterior y posterior a nivel de la cabeza del peroné con la mano craneal. Pie. Maniobra 1. Articulación tibioperonea astragalina. Permite los movimientos de flexión dorsal, con una amplitud de 20 a 30 grados, y extensión, flexión plantar, con una amplitud de 30 a 50 grados. Posición del paciente. Se encontrará sentado o decúbito supino. Es indispensable que el paciente tenga la rodilla en posición de semiflexión con un cojín bajo el hueco popliteo. Posición del fisioterapeuta. Se encontrará sentado frente al paciente. La mano craneal contactará con la parte distal de la pierna y la mano caudal tomará el pie del paciente. Ejecución de la técnica. Se realizará la flexión que aproximará el dorso del pie a la parte anterior de la pierna y la extensión que aleja el dorso del pie de la parte anterior de la pierna. Maniobra 2. Articulación subastragalina. Es la articulación responsable del varo y del valgo del calcáneo. Posición del paciente. Se encontrará en decúbito supino. Es indispensable que el paciente tenga la cadera y la rodilla flexionada aproximadamente a 90 grados. Posición del fisioterapeuta. Se encontrará de pie frente al paciente. Las manos del fisioterapeuta se encontrarán entrelazadas, previo posicionamiento de los antebrazos en supinación y glenohumeral en abducción. Ejecución de la técnica. Se realizarán movimientos de circunducción con las manos del fisioterapeuta. Maniobra 3. Escafoides. Articulación de Chopard. Posición del paciente. Se encontrará en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Se encontrará en bipedestación frente al pie del paciente. La mano externa tomará contacto con el astrágalo, mientras que la interna lo hará con el escafoides. Ejecución de la técnica. La mano externa fija el astrágalo y la interna moviliza el escafoides de forma dorsoplantar. Maniobra 4. Cuboides. Posición del paciente. Se encontrará en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Se encontrará en bipedestación frente al pie del paciente. La mano interna tomará contacto con el calcáneo, mientras que la externa lo hará con el cuboides. Ejecución de la técnica. La mano interna fija el calcáneo y la externa moviliza el cuboides de forma dorsoplantar. Maniobra 5. Tarso metatarsiana. Articulación de Lisfranc. Posición del paciente. Se encontrará en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Se encontrará en bipedestación frente al pie del paciente. La mano externa tomará contacto con la primera, segunda o tercera cuña correspondiente, mientras que la interna lo hará con el primero, segundo o tercero metatarsiano. Ejecución de la técnica. La mano interna fija la cuña correspondiente y la externa moviliza el metatarsiano de forma dorsoplantar. Maniobra 6. Cuboidea metatarsiana. Posición del paciente. Se encontrará en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Se encontrará en bipedestación frente al pie del paciente. La mano externa fija el cuarto o quinto metatarsiano
y la mano interna moviliza el cuboides. Ejecución de la técnica. La mano interna fija el cuboides y la externa moviliza el cuarto o el quinto metatarsiano de forma dorsoplantar. Maniobra 7. Articulación metatarsofalángica. Posición del paciente. Se encontrará en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Se encontrará en bipedestación frente al pie del paciente. La mano externa tomará contacto con el primero, segundo, tercero, cuarto o quinto metatarsiano, mientras que la interna lo hará con la falange proximal de primero, segundo, tercero, cuarto o quinto dedo. Ejecución de la técnica. La mano posterior fija el metatarsiano en cuestión, mientras que la interna moviliza la falange proximal del dedo correspondiente en flexión, extensión y aproximación y separación. Maniobra 8. Movimiento de inversión y movilización analítica simple. Movimiento que implica articulación tibiotarsiana del retropié, medio pie y antepié. Inversión. Posición del paciente. Se encontrará en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Se encontrará en bipedestación frente al pie del paciente. La mano externa tomará contacto con la parte distal de la pierna y la mano interna con la parte distal de los metatarsianos. Ejecución de la técnica. La mano proximal fija y la distal realiza extensión y aproximación. Maniobra 9. Eversión. Posición del paciente. Se encontrará en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Se encontrará en bipedestación frente al pie del paciente. La mano interna tomará contacto con la parte distal de la pierna y la mano externa con la parte distal de los metatarsianos. Ejecución de la técnica. La mano proximal fija y la distal realiza flexión y separación. Maniobra 10. Articulaciones interfalángicas. Posición del paciente. Se encontrará en decúbito supino. Posición del fisioterapeuta. Se encontrará de pie frente al paciente. Las manos del fisioterapeuta se encontrarán de forma que una de ellas fija la falange proximal y la otra la falange distal. Parámetro menor de movimiento. Se fija la falange proximal y se tracciona de la distal. Ejecución de la técnica. Se realizarán movimientos de flexoextensión de la falange distal.